No hay nada más difícil de emprender ni más dudoso de hacer triunfar que el tomar la iniciativa en la introducción de un nuevo orden de cosas. Como saben, está muy trending topic y aprovechando que es una de mis series favoritas, decidí hacerle un video a uno de los personajes que en contraste con el cómic, en la serie se maneja una profundidad diferente de este personaje. Claro que es por eso y no tiene nada que ver con forzar un par de clics, pero por supuesto. En fin, me leí el cómic por allá cuando aún estábamos menos sobreestimulados y TikTok era mal visto por solo tener contenido de bailes. ¿Sabes de qué época hablo, no? Pero bueno, ya conoces a Thrag. Al principio un segundo al mando, leal y considerado, el más fuerte de todos por su duro entrenamiento de chico, pues él al igual que Mark es un Viltrumita. ¿Pero qué lo hace diferente? El bigote. Primero déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué Thrag le da de baja a Thaddeus y deja vivir a Mark y Nolan? La respuesta es simple, ¿no? Pues si crees que fue piedad, no estás prestando la suficiente atención. La mayoría lee los cómics de Invincible y ve a Thrag como el típico dictador espacial plano, un tipo muy fuerte que grita mucho y acaba con los suyos, pero lo que hizo la serie animada en su episodio 7 es una clase magistral de verdadera escritura. Suele el sueldo al guionista y aplaudan a Robert Kirkman. Agarraron a un villano genérico y lo convirtieron en un fanático religioso consumido por la culpa. Hoy vamos a analizar la psicología de Thrag detrás de todas sus acciones. Vamos a entender cómo la tragedia del emperador Argal lo empujó a un extremismo autodestructivo y por qué la destrucción de su planeta lo obligó a abandonar su estilo de vida para convertirse en el líder definitivo, un verdadero príncipe de Maquiavelo. La lealtad muchas veces viene del miedo, pero la que Thrag tiene es más de desesperación. Es raro pensar que aquel villano que tanto daño causa, al mismo tiempo también es el que más consciente está de la extinción de su raza, que a pesar del caos que provoca, mantiene su convicción de la supervivencia del más fuerte. Darwin estaría orgulloso de él, puesto que provocó en su gente una especie de selección artificial, dando como resultado que los pocos que quedaron fueran los más fuertes. Y algo que hace muy bien la serie es que el orden cronológico está tan bien estructurado que se entiende la historia a la perfección. Primero vimos la expansión, luego la tragedia de Argal, la gran purga y finalmente el virus azote. Esta secuencia explica el alma del regente. La serie le dio una personalidad, no es un personaje vacío, carente de motivación, no es malo porque sí. Para nada, vemos una construcción de cada personaje profundizando en el accionar de cada uno, ya sea impulsividad, ego, simplemente determinación. Cuando Argal muere, Thrag asume el trono no con orgullo, sino con una culpa asfixiante. Él sentía que Viltrum era débil, así que convirtió el darwinismo social en una religión de estado. La doctrina de la fuerza sobre todo fue su forma de expiar pecados. Llevó a su pueblo a la gran purga, un evento que causaría la inestabilidad de su propio imperio. Este pensamiento autodestructivo con la excusa de es para limpiar la debilidad de mi gente. Maquiavelo decía que la religión es la herramienta más útil para unificar a un estado militar. Para Thrag la fuerza bruta era su dios y él era el sumo sacerdote, dispuesto a sacrificar a su propia gente en el altar de la pureza genética. Si te das cuenta, Thrag nunca entra en la pelea. Él está tan seguro de la fortaleza de su gente que meterse significa que no confíen en ellos, pero sobre todo porque él sabe que si pierden la pelea es por debilidad. Y ya nos queda claro que él no acepta algo como la derrota en su régimen. Pero entonces ocurre el punto de quiebre, la destrucción física de Viltrum. La brillantez narrativa aquí es que es Nolan quien toma la decisión de reventar el planeta. En ese instante exacto, el templo de Thrag explota. El antiguo legado de Argal se hace polvo. Y cuando un fanático pierde su templo, solo tiene dos opciones: desaparecer con su fe o devorarla. ¿Y qué hace Thrag frente a Nolan y Mark? Cualquier dictador herido en su orgullo les habría dado de baja ahí mismo, pero Thrag ve en ellos a guerreros increíblemente fuertes, y aquí es donde el fanático religioso se transforma en el príncipe de Maquiavelo. En su mente no está perdonando a los traidores, está evaluando recursos. Thrag entiende que Nolan y Mark son dignos de ese imperio en ruinas. Al no acabarlos inmediatamente, los está sometiendo a una prueba constante. Es el león reconociendo que si la especie va a sobrevivir, necesita de otros leones, incluso si esos leones acaban de incendiar tu casa. Maquiavelo decía que en un gobernante debe erradicar la semilla de la rebelión antigua para asegurar el nuevo orden. Thrag neutraliza a Thaddeus porque él representaba el fin del imperio. Thaddeus era el caos disfrazado de paz. Y aquí llegamos a la genialidad literaria del episodio 7, el círculo narrativo perfecto. Thrag, el ser más confiado y letal de este universo, empieza la pelea dando fin a Thaddeus y se termina dudando si acabar con Mark. Y dice: quedamos muy pocos, mostrando un sentir genuino por su raza. Este estilo de dictadura ejercida por el poder y el resentimiento hacia un traidor no es algo nuevo o solo de la ficción. Ha ocurrido algunas veces en la historia. La más famosa es la del pintor austriaco con bigote, que déjame decirte, pareciera que de aquí viene la inspiración, al menos para el bigote. En la lógica de Maquiavelo, un príncipe debe saber cuándo conservar una herramienta
herramienta útil, aunque sea peligrosa. Tras la Gran Purga y el virus, los Viltrumitas son una especie de cuidados intensivos. Trag entiende que su orgullo personal de ver a Mark fuera de este plano no vale nada frente a la necesidad inmediata de reconstruir su nación. Esta vacilación inaudita, para alguien que ha vivido siglos bajo la regla de acero, es la prueba de que su ideología ha colapsado. La mentira que se repitió a sí mismo, el todo es nuestro, lo arrastró hasta el borde del abismo y casi extingue a su especie. Maquiavelo también decía: a los hombres se les debe acariciar o eliminar porque se vengan de las injurias leves, pero de las graves no pueden. Trag neutraliza a Thaddeus porque él representaba el fin del imperio. Thaddeus era el caos disfrazado de paz, y para un gobernante el caos se cura con la erradicación total. Para Trag, él no era un exiliado normal, él era el creador del virus que había acabado no solo con el linaje de Argal, sino que casi borra a toda su raza del mapa. Esto no era solo un incidente, sino una traición contra los de su especie. Se ve reflejado cuando habla con Nolan y cuando Conquest falla en su misión, que mientras alguien sea considerado fuerte, puede ser perdonado y redimir su deslealtad hacia el imperio, siempre y cuando no atente contra la vida de millones y cometa un genocidio. Es irónico cómo reacciona Trag al explotar su mundo. Ellos, una raza alienígena de conquistadores que se dedicaban a destruir y gobernar con puño de hierro otros mundos, está devastado viendo la destrucción del suyo. Una cucharada de su propia medicina, ¿no? Pero luego de farmear aura durante todo el capítulo, lo vemos perdonando a Mark. Trag se vuelve bueno, se podría decir, considerar una acción más apegada con el pragmatismo. Entiende la razón de estado. Cuando tu nación se reduce a menos de 50 individuos, la venganza personal es un lujo del cual no se puede disfrutar. Bueno, excepto con Thaddeus. La piedad de Trag es, en el fondo, tu acto de lealtad más puro hacia un Viltrum que ya no existe físicamente, pero que se niega a dejar ir. La serie de Invincible tomó a un tirano vacío y nos entregó un líder desconstruido, obligado a devorarse su propio orgullo religioso para abrazar un pragmatismo brutal de forma desesperada. Trag es el villano más complejo porque hace lo que ningún héroe se atreve: hacer lo que sea simplemente para mantener su propio orden natural de las cosas, pero sobre todo su deseo por asegurar la supervivencia de los suyos, dando así la reconstrucción de su imperio. Volvió muy fuerte a su gente, pero le costó más de la mitad de su gente para lograr ese objetivo. Entonces, ¿tú crees que el fin justifica los medios? Yo soy Emilover y la frase "es mejor ser temido que amado" representa la profunda inseguridad al abandono. Estoy seguro que existe un mejor camino que mantener a todos a raya. Sin embargo, el libro del príncipe de Maquiavelo es una obra de arte, la cual, comparándola con este personaje, muestra una lealtad, sí, pero bajo un orden natural que terminará probablemente en el fin de su especie. A veces buscamos lo mejor sin saber nosotros mismos qué es lo mejor para todos.